Hola a todos, a todas, a todos. Mi nombre es Gabriela Mancilla, soy presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, mamá de Luana. Luana es una niña trans que en el año 2013 fue la primera niña que con 6 años de edad fue reconocida por el Estado argentino bajo la Ley de Identidad de Género, otorgándole un DNI acorde a su identidad de género autopercibida, sin haber pasado por ningún proceso judicial, y esto tuvo un impacto a nivel mundial, porque fue la primera niña trans que en todo el mundo recibía el reconocimiento del Estado a través del Documento Nacional de Identidad. En el año 2013, el impacto de este DNI llevó a que escribiera el primer libro de que habla de la niñez trans en Argentina, el libro Yo Nena, Yo Princesa, que relata todo el recorrido que tuvimos que atravesar con Luana para que pudiera ser reconocida y respetada. Y esto tiene que ver con todo lo que tenemos internalizado en la cultura, que nos está pasando hasta en la actualidad con lo que refiere al cuerpo de las personas, a los estereotipos de género, a los estereotipos de belleza, y podemos hacer hincapié en qué es lo que nos está pasando a todas las personas hoy en día con toda esta revolución de la niñez trans y travesti que estamos viendo. Esto tiene un recorrido, tiene un contexto histórico de toda la comunidad travesti trans que está luchando para ser reconocida, no solo a través de las leyes, sino en la emocionalidad de una sociedad que les ha vivido expulsando y que tiene, lamentablemente, hasta en la actualidad, una expectativa de vida de 35 años. Solamente el 1% de la comunidad travesti trans llega a la vejez y el 40% de índice de suicidio especialmente se da en adolescentes. Podríamos empezar a hablar de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una niñez trans. ¿Trans o travesti? Las niñeces que no se sienten cómodas con el género asignado al nacer en base a los genitales nos vienen a decir algo. Y eso tiene que ver con todo lo impuesto, con la cultura y la educación biologicista que tenemos en esta sociedad, con esta cultura binaria, con este sistema binario y patriarcal que dice que si vos tenés pene, tenés que ser varón, y si tenés vulva, tenés que ser mujer. Pero no cualquier varón ni cualquier mujer. Este varón estereotipado que tiene el cabello corto, que se viste de celeste, que tiene un rol dentro de esta sociedad. Y la persona que tiene vulva tiene que ser esa princesa rosa, con cabello largo, sensible. Estos estereotipos de género, estos roles de género, que son categorías, que son casilleros donde las personas adultas vamos ingresando a las niñeces, tienen que ver con lo que hacemos en la formación y en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Yo era simplemente una mamá, no era militante, no era activista, no era escritora, no era conferencista como soy ahora. Y cuando nacieron mis supuestos hijos, me dijeron que iban a ser 2 varones porque estos bebés tenían pene. Y a partir del año y medio, año y 8 meses, Luana empezó a manifestar la disconformidad con ese género asignado al nacer. Le asignaron el género masculino por tener pene. Pero cuando pudo hablar, a los 2 años, lo primero que me dijo fue yo nena. Y en esto que estamos hablando, en este recorrido, no, salvando la distancia, los años, estamos hablando del año 2009, cuando Luana me dijo yo nena, hoy en la actualidad seguimos asignándole un género a todas las niñeces que nacen y seguimos volcando y proyectando nuestras expectativas en estas niñeces que están por nacer, desde antes de nacer, desde la panza. Si tiene pene, ya proyectamos una vida y expectativas sobre esa persona con pene. Y si tiene vulva, hacemos exactamente lo mismo.
¿Qué pasa cuando esas niñeces nos dicen que no están cómodas con esto que estamos esperando de ellas? En este mundo adultocéntrico que viene a moldear y acomodar a estas niñeces según lo que nosotras y nosotros consideramos que está bien, que está mal, a qué juegos debe de jugar un supuesto niño, a qué juegos debe de jugar una niña. Y rompiendo el binarismo de los juegos y de los estereotipos, lo que a nosotros nos está atravesando es esa criminalización, estigmatización que tiene la comunidad travesti y trans y que nos genera a las familias ese miedo, el rechazo social, el puto en la casa de enfrente, la travesti en mi casa no, la palabra travesti me hace ruido y si lo asocio a la niñez mucho más aún. Todas las personas tenemos identidad de género. La Ley de Identidad de Género 26.743, sancionada en el año 2012 en Argentina, nos viene a decir que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género como cada persona la siente. Y esto puede corresponder o no con el género asignado al momento del nacimiento. Yo le digo género porque cuando se habla de sexo se entiende quizás cosas erróneas, ¿no? Esta ley nos viene a dar cuenta que todas las personas tenemos identidad de género. Todas las personas nos autopercibimos. Aquellas que nos autopercibimos con el mismo género que nos fue asignado al momento del nacimiento, somos personas cisgénero. Y todas aquellas personas que no se sienten cómodas con el género asignado y se autoperciben dentro de otro género diferente al asignado, podemos hablar de personas trans, transgénero, travestis. Y ahí tendríamos que terminar absolutamente la charla, la conversación, y tampoco tendríamos que dividir entre personas trans, personas cis, somos todas personas. Pero ¿qué nos pasa cuando estas niñeces no pueden responder a todo lo que la cultura y la sociedad exige, a lo que la educación exige? Estamos hablando de niñas que tienen pene, estamos hablando de niños que tienen vulva, estamos hablando de niñeces extrabinarias, de personitas no binarias que nos vienen a decir no soy lo que vos estás esperando. Y quizás mañana, día de mañana, todas las personas que hoy están escuchando sean mamás o papás de una niñez trans. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar nuestra propia deconstrucción, empezar a hacernos un montón de preguntas que nunca antes nos habíamos hecho, empezar a cuestionar al sistema, empezar a hacer crisis con lo aprendido, con las prácticas profesionales, pensar que en esta educación no tenemos la formación para tener una cabeza abierta, no tenemos la formación dentro de la diversidad, siendo parte de la diversidad, sino que consideramos que la diversidad es un apartado, es un grupo, es algo que está allá, lo diverso, y quizás deba de incluirlo a este sistema que es normal. Todo esto tiene que ver con la historia de expulsión de una comunidad a la cual pertenece mi hija Luana y todas las niñeces travestis y trans. La expulsión por falta de información, la expulsión por miedo, la expulsión por corrección o represión, la expulsión por desentendimiento, por no haber estado en los proyectos políticos ni en la agenda emocional de una sociedad. Hoy, desde la Asociación Civil Infancias Libres que conformé, que fundé en el año 2017, venimos trabajando con más de 500 familias que nos han buscado porque ningún profesional, ni ninguna profesional, ni de la salud, ni de otras áreas, han podido saber acompañar a esta niñez que desobedece. Y no solo desobedece la niñez en su identidad, su cuerpo desobedece. ¿Por qué? Porque no está dentro de los parámetros de la hegemonía.
Estos cuerpos, como les decía antes, no están en una lámina, no están en un libro. Son cuerpos fantasmas. ¿Por qué? Porque son cuerpos a construir, a volver a moldear y a acomodar para que no se salgan de este binomio varón con pene, mujer con vulva. Y pareciera como que todo está avanzando, y en realidad lo que estamos haciendo es exigiendo cada vez más. Lo que a una niñez o adolescencia trans, travesti, hoy le cuesta transitar en la sociedad, en la escuela, dentro del sistema de salud, primero lo tiene que padecer dentro de su seno familiar. Romper esta estructura, romper los mandatos primero de lo que es una familia, cómo debería de ser una familia, ese responder al sueño americano, ¿no? Mamá, papá, 2 hijos, el perro, la casa, el auto. Y también te viene a cuestionar quién sos vos, cuál es tu sexualidad, qué es lo que te pasa a vos con ese cuerpo de tu hija, de tu hija, de tu hijo, con ese cuerpo de ese niño, de esa niña que está desobedeciendo. ¿Qué me pasa a mí con todo eso? Y eso es todo el trabajo que tuve que hacer yo para allá por el año 2011, cuando Luanita me dijo: si no me decís Luana, yo no te voy a responder. Y yo decía: pero vos sos un varón, ¿cómo te voy a decir Luana? Ella misma se eligió su nombre cuando tenía 4 años de edad. Y en aquel entonces la ley de identidad de género no podía ni siquiera protegerla, no existía, no podía ir al jardín. Empezar a entender que esta sociedad la rechazaba, que este sistema la rechazaba. Ella empezó a comprender que estaba mal su cuerpo, que no podía ser una niña porque tenía pene, y trabajar en la idea de que pudiera amar su cuerpo. Es lo que hoy en día desde la Asociación Civil Infancias Libres estamos tratando de hacer con todas las cantidades de familias que vienen a consultarnos. Ese cuerpo desobediente, ese cuerpo que te incomoda a vos, ese cuerpo que incomoda a la familia, ese cuerpo que incomoda al mismo Estado en su construcción, porque no ha sido pensado. Hoy, a partir del hito en la historia que fue el DNI de Luana y de toda la trayectoria y el recorrido de militancia que he asumido en todos estos años, hemos podido instalar de alguna u otra manera la idea de que las niñeces trans y travestis no solo estén abrazadas por la familia, que es el primer lugar de expulsión de una persona trans, el primer lugar de violencia, el primer lugar de negación y de represión, y que tiende a corregir lo que esa niñez nos está diciendo. El segundo lugar de expulsión históricamente de toda niñez y adolescencia trans, travesti y de toda la comunidad es el sistema educativo y el sistema de salud. Entonces, eso aún no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la niñez trans o travesti que empieza a manifestarse dentro del hogar, nuestra estadística, que también está bueno si quieren ir a consultarla, está en nuestras redes sociales, en PDF la pueden descargar de manera gratuita. La hemos hecho en el año 2018-2019 y este año vamos a poner una actualización sobre 100 experiencias y este año la vamos a actualizar sobre 200 experiencias de niñeces, travestis y trans y sus familias. Da cuenta de que entre el año y los 4 años es donde las niñeces empiezan a manifestar la disconformidad con ese género asignado al nacer. Y acá hay algo que, al tener solamente 2 categorías, hay algo a tener en cuenta. O sos varón o sos mujer, como les decía antes. Entonces, ¿cómo hace una niñez trans para poder expresar quién es, si tiene solamente 2 casilleros donde pararse? Y ahí aprendí con mi hija Luana que para que Lulú me dijera que era una niña, lo primero que tuvo que decirme, de alguna manera, dándome señales, es que no era un varón. Pero si no sos varón, ¿qué sos? Tenés que ser nena. Y ahí es donde viene todo el bagaje de los estereotipos de género, empezar a empujar a estas niñeces, ya que no tienen otra
baldosa simbólica donde pararse, a volver a ser esa niña que la sociedad espera que sea, que la familia espera que sea. Pero es una niña que no tiene el cuerpo que tienen las otras niñas. Entonces no es una niña más, es una niña trans. Y los niños trans no son como cualquier otro niño, son niños trans. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la expulsión sigue estando, ¿en qué sentido? En que si no se visibiliza la corporalidad de las personas y niñeces y adolescencias travestis y trans, primero en el espacio de educación, estos cuerpos van a seguir siendo no solamente incorrectos, que tienen que ser amoldados, que tienen que disimular, que pasar como, que no se les tiene que notar, están obligados a corregirse. Estas niñeces están entendiendo y tratando de resistir a la idea de que hay algo mal en ellos, en ellas, en ellas. Pero no hay una identificación, no hay una legitimidad que se ve en los espacios, ni en las publicidades, ni en las películas, ni en los dibujitos, ni en los cuentos. No existe material que legitime desde un Estado a estas niñeces en su corporalidad, además de en su identidad. En nuestra estadística tenemos números que la verdad es que alertan, alarman, angustian. Más del 80% de las familias no encontraron dentro del ambiente de la psicología o la psiquiatría, cuando consultaron por sus hijos, a ningún profesional que les pudiera acompañar. 80%. 65% de escuelas que no saben tampoco cómo acompañar. Más del 80% no conoce la ley de identidad de género para poder cumplir los derechos de estas niñeces en ningún espacio. Y el 53% de niñeces y el 63% de adolescentes tienen ideas de muerte. Pero no porque son trans, porque no pueden resistir todo este sistema que les oprime y que les castiga y que les condena. Entonces tenemos, por un lado, obviamente en el contexto ahora de este tiempo, por un lado tenemos la ley de identidad de género, que en su artículo 12 establece el trato digno, que dice que a su solo requerimiento se debe de respetar, especialmente en niñas, niñas y adolescentes, la identidad de género que manifiestan y también el nombre que eligen, el nombre por el cual desean ser nombrados. Diga lo que diga el DNI, tienen ese derecho, la ley les asiste en ese derecho. Pero si la sociedad, en más de un 80%, no conocen las leyes, tampoco va a poder garantizarles este derecho. Las familias hoy vamos a todos los espacios con la ley impresa para exigir que a nuestras hijas se les respete en el nombre, en la identidad de género autopercibida, pero eso no deja de generar conflicto a la hora de, por ejemplo, en la escuela, pensar a qué baño va a ir esa niña que tiene pene, a qué baño va a ir ese niño que tiene vulva. Y quizás ustedes hoy no tengan un hijo, una hija, un hijo trans, pero si nuestras hijas están dentro del sistema educativo, hoy la niñez trans está dentro de la escuela, quizás sea un compañerito o una compañerita de sus hijos, de sus hijos, de sus hijas. Quizás mañana vengan sus hijos y les digan, tengo una compañerita trans en el curso, papá, mamá. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo ustedes van a interpretar que su hija tiene una compañerita trans? Que su hijo tiene un compañerito trans. No hay pijamadas para las niñas trans. No hay cumpleaños a veces. No hay amistades. Esta niña que tiene pene pareciera como que va a acosar al resto de las niñas. Este niño que no tiene pene, que tiene vulva, pareciera que merece todo el desprecio por no responder a ese machismo y a esta sociedad falocéntrica. ¿Qué nos pasa con los cuerpos de las niñeces trans? Hoy podemos hablar de que hay una gran militancia sobre, obviamente,
la ley que ya existe de la interrupción legal del embarazo, y hablamos de cuerpos gestantes. Sin intención de invisibilizar a las mujeres, por supuesto, pero podemos tomar cuenta de que estos niños trans que tienen vulva pueden menstruar y pueden gestar en su vientre si así lo desean. Bueno, eso no está en la idea de la sociedad, eso no está en un libro, eso no se educa ni se nombra. Entonces, un cuerpo que no existe, un cuerpo que incomoda, un cuerpo que no es legítimo en ningún lugar, es un cuerpo que está en peligro. Es un cuerpo con el cual se puede hacer lo que quieran. Es un cuerpo que está dentro de esta expectativa de vida de 35 años. Lamentablemente, le ha costado la vida a un montón de compañeras travestis y trans de toda la comunidad poder hablar hoy de una ley que el 80% desconoce, pero hay algo que falta y que es el abrazo, el amor que no podemos dar. ¿Por qué? Porque nos desconcierta todo aquello que no está dentro de los parámetros de la norma, todo lo que es anormal. Entonces hoy tenemos un montón de niñeces trans, travestis, que no escapan a una expectativa de vida tan baja. Lamentablemente, insistiendo en esto de la educación, necesitamos como sociedad preguntarnos qué clase de educación queremos, qué está pasando con la ley de educación sexual integral, que no se puede dictar de manera transversal en todas las escuelas del país porque hay docentes que no quieren trabajar con la ESI y hay familias que prohíben trabajar con la ley de educación sexual integral. Imagínense lo que le pasa a nuestras hijas trans y travestis dentro de una escuela, que no solo no trabaja la ESI, sino que ni siquiera están dentro de la ESI. Por eso es tan importante empezar a tomar conciencia. Y a veces no se trata de sensibilizar, se trata de tomar la responsabilidad y tomar conciencia y entender que hay leyes, que tenemos la obligación como sociedad de garantizarle a la infancia una vida digna. ¿Pero a qué infancia? A todas las infancias. Entonces tenemos que pensar en nosotros, tenemos que empezar a ver qué nos pasa, qué cantidad de prejuicios nos han infundado, qué harían ustedes si tuviesen un hijo o una hija trans dentro de una sociedad que no les puede ver, que no les va a respetar. Nuestras hijas corren peligro y es responsabilidad de toda una sociedad y de todo un Estado que no corran ese peligro. Mi hija es mi responsabilidad en mi casa, conmigo, porque soy su madre. Pero cuando mi hija sale al mundo, es responsabilidad del mundo. Cuando mi hija camina por la calle, es responsabilidad de una sociedad. Cuando mi hija va a la escuela, es responsabilidad de esa escuela. Cuando llevo a mi hija al médico, a la pediatra, al pediatra, es responsabilidad del sistema de salud, es responsabilidad de ese profesional. Y que no se conozca la historia, que no se conozca y reconozca la historia de la comunidad, también es responsabilidad de un Estado. Entonces, hoy podemos hablar de que hay un movimiento enorme, hemos impulsado una revolución que está dando, la verdad, una visibilidad inesperada, porque hemos trabajado sobre libros. No solo tengo publicado el libro Yo Nena, Yo Princesa, sino el libro también Mariposas Libres. Y la Asociación Civil Infancias Libres tiene 3 libros publicados, autogestivos, que se llaman Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, ¿no? Es más o menos de lo que les venía hablando, de estas infancias que desobedecen la norma que les estamos mirando las personas adultas, pero no podemos escuchar. Y cuando escuchamos, como nos falta información, de lo único que nos agarramos es de lo que está y obligamos a esas niñeces a responder
a un sistema que les oprime y que les conduce a los travesticidios y transfemicidios sociales, y en el peor de los casos, a los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios, que son los crímenes de odio por identidad de género. Esa es la realidad que hoy se tiene. Contamos también en otro trabajo autogestivo que es un libro que se llama Las mariposas también sueñan. Les contamos los sueños de nuestros hijos. Y cuando empezamos a contar con quién sueñan o con qué sueñan nuestras niñeces, nos damos cuenta que están soñando con los derechos que deberían tener por ser niñeces. Y cuando un niño, una niña de 5 o 6 años sueña con ir al baño y no ser agredida en el baño de la escuela, eso no es un sueño, eso es un derecho y esa es una violencia. Este año vamos a lanzar nuestro tercer trabajo autogestivo que se va a llamar Sin Alas y tiene que ver con los abusos que sufren las niñeces travestis y trans a lo largo de la historia, que lo han sufrido y lo que están sufriendo en este momento. Y le hemos puesto nombre a lo que nadie le quiere poner nombre, a los abusos, a las violencias, a las conductas abusivas que tenemos las personas adultas y que hoy creo que lo más importante es no excusarnos en la desinformación. Hay mucho trabajo, hay muchos años recorridos, hay un movimiento que estamos impulsando que se tiene que reconocer y que tiene que en algún momento garantizarle la vida de nuestros hijos, porque en realidad de lo único que estamos hablando es de la vida de un montón de niñeces y adolescencias que tienen que superar la expectativa de vida de 35 años nada más. No tiene que llegar solamente el 1% a la vejez. Queremos las familias que sean viejos y viejas. Queremos que nuestros hijos lleguen a la vejez, pero una vejez digna. Y ahí saben de qué estamos hablando también, de la calidad de vida y de la calidad de muerte. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de travesticidios y transfemicidios, hablamos de crímenes de odio, hablamos de muertes evitables y eso también va a mejorar la calidad de muerte. Que mueran de viejos, que mueran de viejas, pero no que les sean arrebatada la vida porque viven dentro de una sociedad que no les puede ver. Hay muchas familias, como yo, que después de ese hito histórico que fue el DNI de Luana, del libro Yo Nena Yo Princesa, del libro Mariposas Libres y de toda la militancia que llevó adelante, empezaron a abrir los ojos, empezaron a darse cuenta que el camino era el abrazo, que el camino era el reconocimiento, que acompañar a sus hijos e hijas era su obligación, que la expulsión del hogar les condenaba no solo a la prostitución, sino a la muerte temprana. Somos un montón hoy de familias que estamos exigiendo que se les reconozca a nuestros hijos el derecho que tienen, no solo a vivir, sino también a tener su historicidad legitimada dentro de una escuela, dentro de todo sistema judicial, de salud, educativo, les vuelvo a repetir. Y estamos luchando para eso. En Infancias Libres trabajamos incansablemente por no solo el reconocimiento, sino por la dignidad, por amar el cuerpo, porque no se obligue a las niñeces al consumo de bloqueos de la pubertad para reducir los caracteres sexuales secundarios, que les lleva, y esto es muy importante, que les lleva al deterioro de su salud. ¿Por qué? Porque entre los 9 y los 11 años, un niño trans recibe como única opción dentro del sistema de salud los bloqueos de la pubertad que van a disminuir y que van a impedir la menstruación y el desarrollo de las mamas. ¿Para qué? Para que se parezca a un varón cis. Y en las niñas trans, entre los 12 y los 14 años, estos bloqueos de la pubertad también disminuyen los caracteres sexuales secundarios para que no tengan barba, para que no se les desarrolle la nuez, para que no se les note. Reduce el tamaño de los genitales, pero lo que nos preocupa muchísimo es que
les quita el calcio de los huesos, o sea que les descalcifica. La descalcificación de los huesos lleva a estas niñeces, por ejemplo, en el Reino Unido, a que se les llame niños con huesos de cristal. La descalcificación de los huesos, la reducción de los genitales, el impedimento de la menstruación, todo esto lleva también a la infertilidad, a que el día de mañana no puedan tener hijos propios. Y nos preguntamos el por qué. ¿Por qué este cuerpo se tiene que corregir? ¿Por qué este cuerpo tiene que padecer? ¿Por qué este cuerpo tiene que sufrir? ¿Por qué este cuerpo tiene que estar intervenido? Porque está ilegítimo, porque no está en ningún lugar. Por eso exigimos no solo al Ministerio de Educación de la Nación que el cuerpo de nuestras niñeces esté en las láminas, que esté dentro del contenido de la ESI. Por eso también hoy estamos militando una ley que tenemos en media sanción, que abarca toda la provincia de Buenos Aires, pero que también se va a presentar a nivel nacional, pero por lo menos en media sanción en la provincia de Buenos Aires tenemos para trabajar, para que podamos dentro de la ESI poner el 9 de octubre, el día en que se le entregó el DNI a Luana en el año 2013, en el calendario escolar, ponerlo como un día que se tenga en cuenta todos los años. ¿Para qué? Para trabajar el derecho a la identidad de las niñeces, travestis y trans, el derecho a las infancias libres. Si se aprueban senadores, vamos a tener una ley en la provincia, en toda la provincia de Buenos Aires, que tenga que ver en la escuela, que intervenga inmediatamente, que ojalá se pueda celebrar todos los 9 de octubre el derecho a la identidad de todas las infancias libres, libres de mandatos, libres de estereotipos, libres de la mirada adulta que viene a corregir de una manera desmedida para que esa niña responda a nuestros deseos. Lo más importante quizás de estas charlas es pensar que no estamos lejos no solo de tener un hijo trans, sino de que sus hijos e hijas convivan y se aprendan a relacionar con nuestros hijos. Y ahí les dejo una inquietud, una pregunta, ¿no? Y si mi hija Luana mañana, va a bailar, va a tomar algo en un bar, y alguno de sus hijos se enamora de mi hija, ¿ustedes llevarían a la travesti a su casa a comer los ravioles el domingo con toda la familia? ¿Y estarían orgullosos y orgullosas de que su hijo está de novio con una travesti? Y ahí van a tener que trabajar un montón la idea de qué es ser travesti. Para mi hijo Elías, ser travesti, ser trans, es ser libre. Para toda la comunidad travesti es un orgullo, es una reivindicación del derecho. No soy varón, no soy mujer, voy siendo travesti, dice Marlene Guayar. Y creo que nos viene a enseñar un poco, me animo a decir que nos viene a enseñar un poco de lo que es la libertad. La libertad de poder sentir, de poder amar, de poder vivir, de poder elegir qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal. Y esto tiene que ver con vos, directamente con vos, porque vas a ser vos quien le pueda garantizar a estas niñeces también una vida digna. Muchas gracias.